Usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Israel? Estamos muy bien. Las cosas con el coronavirus está subiendo Otra vez. otra vez porque hay una variante que se llama Delta, Delta. no sé si La Delta, sí, escuchó está de aquí. esa, Ujú. y no es muy el Pfizer que todos hemos tomado aquí en Israel, no nos guarda de esta variante Delta. Entonces, lo que está pasando es que está incrementando la cantidad de infectados otra vez. O sea que el país está otra vez en alerta. Espero que no nos encierren otra vez, como lo hicieron La otra a vez, sí. nosotros, nos encerraron por 10 meses. No sé si se acuerda, Pastor. Sí, y no solamente a ustedes allá en Israel, el mundo fue cerrado. Cerraron Sí, sí, 194 naciones del es mundo, la cerraron. Y fue terrible. 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 Y verdaderamente esperamos que de alguna manera Israel va a resolver este problema para no estar otra vez en cuarentena aquí en Israel. Es terrible verdaderamente. No queremos esa vida otra vez. Sí, Y estaban por abrir el país a los turistas el 1 de agosto, y ahora por esta variante Delta quieren dejarlo cerrado todavía al país de los turistas. O sea que no sabemos verdaderamente qué es lo que va a pasar aquí en Israel. Espero que sí, porque es mi trabajo, sí. depende, pero eso yo iba a decirle a usted, óigame, esperamos que esto se resuelva porque prácticamente el trabajo suyo está conectado directamente a la industria del turismo. Sí, señor. Y no solamente yo, son miles de personas que están conectados con el turismo. Tenés los guías, tenés los Los hoteles, hoteles, los que tenés trabajan, sí, los buses, tenés aquellos que manejan los buses. O sea, es una industria, ¿no? Es una correcto. industria muy grande aquí en Israel. Y esperemos, oremos que el Señor nos permita abrir la frontera otra vez del país y poder tener turistas de vuelta, ¿sí? Esto nos afecta terriblemente financieramente, No, yo estoy ¿ya? orando Porque ya, no, orándole a Dios por usted, porque yo sé que eso le afecta a usted directamente. Y sí, señor. gracias a Dios que usted pudo tener el privilegio, que quizá otros no han podido tenerlo allá, que usted salió y se dio una escapadita. Usted se escapó y Así dice, me es. abrieron, me voy. Gracias a Sí, Dios que señor. salió y cogió un aire. Pero y Sí, aquellos que no señor. han salido, que estuvieron Y trancados. sí, señor. Y fíjense que ahora Estados Unidos me está llamando de vuelta. Así que probablemente voy a estar en septiembre en los Estados Unidos otra vez. Oh, entonces en ese viaje de septiembre, ahí sí hay que incluir a Conérico. Ok, Tenerla nosotros aquí a usted va a ser, para nosotros será un gran honor. Así que inclúyame ahí, sáqueme mi fecha, llámeme con tiempo. Pastor, póngame tu fecha, porque en septiembre ya vamos a estar preparados. Usted recuerda que estaba enfermo, me dio COVID, estuve bien mal sí, señor, y sí, no señor. estaba preparado para tenerla a usted en el viaje que usted vino ahora. Ya Pero sé, ahora, pastor. en este viaje no, en este viaje hay que ponerme, sácame mi asiento de mi reserva. Es impresionante porque la gente me dice, Sonia, te vení de vuelta, venite. Sí, Entonces, imagínense, ¿no? Pero lo que yo voy a tratar de hacer este viaje que viene es no parar los estudios con Alma Radio. Seguir de alguna manera, de donde esté, hay seguir, que buscar el medio que donde usted esté, sí, los estudios usted lo dé, porque la gente estaba sí, preguntando, me tenían loco. Así que para nosotros es un honor presentarle a nuestra hermana Sonia Warren, una mujer que yo estoy aprendiendo con ella. Estamos aprendiendo, como decía la hermana Milagro esta mañana, tremenda. Digo, usted no lo sabe. Usted no sabe, usted lo dice al paso, usted no sabe nada.
Y para nosotros, para mí como pastor, es un honor tenerla cada lunes y cada miércoles enseñándonos a nosotros como iglesia gentil redimida en la fe y en la esperanza del Mesías, de ese Mesías que es su hermano, de ese Mesías que es de su tierra, que es de su nación, y que no solamente vino para salvarlo a ustedes, sino para salvar al mundo. Hoy vamos a estar hablando del tema sobre invención. Sí, lo que yo estaba pensando hacer, la inmersión y la tentación. Exacto. Pero es demasiado. Entonces, solamente voy a hacer la inmersión hoy. Voy a completar la inmersión, que es mucha información. Y después el miércoles vamos a hablar de la tentación. Usted sabe que usted es socia de esta emisora, ¿no? Usted sabe que usted es socia de esta emisora. Así que esta emisora está abierta a usted. Ok, gracias, pastor, gracias. Ok, vamos a empezar entonces con el estudio. Y el estudio de hoy se llama La inmersión de Yeshua. ¿Lo puede ver, sí, pastor? Sí, ahí está. Bien? Ahí está, sí. Ok. Está transmitiendo también, ¿sí? Correcto. Okay. Le pido a mi hermano Alberto, que esté ya ready para que tome todo lo que tiene que tomar y esto es un asunto de equipo. Amén. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a hablar de la primogenitura de Yeshua en este mundo. Sí, él fue engendrado por Dios, pero fíjense que él fue el primer hijo de María, y como ser el primer hijo de María, él estaba encargado de la familia, ¿sí? Él era el proveedor de la familia. No sabemos cuándo exactamente el padre de Yeshua murió, pero él pasó a ser el primogénito de esa familia, y por eso que estaba encargado de la familia. Ya vamos a hablar de esto. ¿Cómo es que vino a Juan? Ok, ya les voy a explicar. Juan no lo reconoce y se opone a su bautismo. ¿Qué significa cumplir con toda la justicia? Todo esto es lo que vamos a ver en el estudio. ¿Qué es lo que los rabinos dicen del mesianismo de Yeshua? Y esto es muy interesante. ¿Cuál fue el tipo de unción de Yeshua? Fíjense que no es una unción común. Lo que Yeshua tuvo es una unción diferente y vamos a hablar de esto. La visión de la paloma. Vamos a hablar de la voz que vino del cielo. Vamos a hablar del Espíritu Santo y cuál es la función y la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después de escuchar la voz, el Espíritu Santo vino a Yeshua y se reposó en Yeshua. Y desde ese momento en adelante, él ayudó a Yeshua en los milagros, en todo tipo de cosas. Y vamos a ver esto en detalles. ¿Y qué hace el Espíritu Santo para el creyente? ¿Ok? Creyente en Yeshua. O sea que vamos a hablar mucho del Espíritu Santo, qué es lo que es, cómo él obra y todo lo que está conectado con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y cómo, por supuesto, ayudó a Yeshua a hacer todo lo que él tenía que hacer. ¿Ok? Ok, entonces, fíjense que el oficio de Yeshua en Galilea era carpintero, ¿sí? Él era un padre de carpintero. El padre le dio el oficio a Yeshua de acuerdo a toda la información que nosotros tenemos históricas de ese tiempo. Nosotros sabemos que Yeshua pasó a ser un carpintero. Para este momento, José ya había muerto. Okay. Cuando Juan el Bautista lo bautiza a Yeshua, nosotros sabemos que José ya no está con ellos. Nosotros no sabemos cuándo, verdaderamente en qué etapa en la vida de Yeshua José murió, el padre, ¿sí?
pero para este momento él ya está fallecido. Y lo que uno tiene que entender, que es muy importante, es que Yeshua fue el progénito de la familia. Él fue la cabeza de la familia por ser el primer hijo de María. El primogénito. El primogénito. Él tenía que estar encargado de la familia y proveer a la familia. Yo creo que esto verdaderamente no se enseña en las iglesias porque no saben de la cultura israelita de ese momento, ¿sí? O sea que Yeshua verdaderamente estaba encargado de la familia, tenía que proveer para la familia y tenía, como ya hemos hablado, tenía 6 hermanos, por lo menos, ¿sí? Hermanos y hermanas que eran menores, ¿sí? Sabemos de 4 varones extra que tenía María, que era Jacobo, José, Judas y Simón, ¿ok? Y hermanas también, o sea que por lo menos 2 hermanas, estos son 6 en total que nosotros sabemos de, aparte de Yeshua. Que eso, ¿okay? tumba y tira por el piso la teoría católica que Jesús no tenía hermano. Exacto. Okay. Exacto. Y fíjense lo que dicen estas escrituras de Marco, que eran hijos de María. Sí. ¿Sí? Algunos dicen, bueno, a lo mejor eran primos hermanos, a lo mejor pertenecían a la familia. No, estos eran hijos de María. Hermano de sangre, eso eran medio hermano de, sí. de Jesús porque eran hijos de José. Sí, señor. Sí, señor. Gloria a Dios. Ok. Ahora, fíjense, número 5, Yeshua era inteligentísimo. Como nosotros sabemos que era un chico muy inteligente, porque cuando tenía 12 años en el templo, acuérdense, los padres lo dejaron atrás, ¿sí? ¿Y qué es lo que él estaba haciendo? Estaban con los rabinos hablando de las escrituras y todo eso, ¿sí? O sea que nosotros sabemos que él era inteligentísimo, pero de todas maneras, como él tenía que mantener a la familia, sus estudios con los rabinos de ese tiempo eran limitados. ¿Ok? O sea, él sí recibió estudios porque él aprendió a leer y a escribir en la sinagoga, acuérdense. Él iba a la sinagoga todos los sábados, como era su costumbre, y escuchaba las escrituras siendo leídas que él mismo leía, ¿sí? Pero había otra educación también mucho más avanzada con los rabinos de ese tiempo, con los fariseos específicamente, la casa de Gilel y la casa de Shammai, ¿sí? Yeah. 2 casas fariseicas, ¿sí? Que daban estudios bíblicos que eran de nivel universitario de hoy en día, ¿ya? Yeshua no tuvo ese nivel universitario como lo tenía Pablo, por ejemplo. Pablo aprendió de la casa de Gilel, ¿sí? De los sabios de Gilel. Gamaliel, ¿no? Gamaliel, que era el rabino de Pablo, fue de la casa de Gilel, del pensamiento de Gilel, ¿sí? O sea que Pablo tenía estudios bíblicos de nivel universitario, pero Yeshua no, porque él estaba encargado de la familia, ¿ok? Y fíjense que en Juan 7:15 dice, y los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que este sabe de letras sin haber estudiado? O sea, él no tenía el nivel que generalmente los fariseos tenían, ¿sí? Él tenía un nivel básico de educación de ese tiempo, pero no nivel universitario, ¿ok? Eso es lo que significa aquí. Ahora, cuando Yeshua empezó su ministerio, a los 30 y tantos años de edad, acuérdense
que hablamos ya la semana pasada. Correcto. De cuando Juan el Bautista empezó a bautizar, que es el 29 de Cristo, ¿ok? En ese momento Yeshua tenía 34, 35 años, ¿ok? O sea que puede ser que en ese momento Yeshua empieza su ministerio y se bautiza, así como él se bautiza, su ministerio empieza, ¿ok? La única rareza con respecto a Yeshua 2000 años atrás fue que él nunca se casó, ¿ok? En la sociedad judía en ese momento se casaban a los 17, 18 años. Yeshua nunca se casó. ¿Por qué Yeshua nunca se casó? Wow. ¿Ok? Probablemente por el servicio que él tenía que dar a la humanidad, así que no tenía tiempo de tener una familia. Pero fíjense que él estaba encargado de su mamá, que era viuda, y de todos sus hermanos. ¿Cómo él se podía casar y mantener la casa con todo lo que tenía? Me explico. O sea que Yeshua no lo tuvo fácil en esta vida, ¿no es cierto? Probablemente cuando Yeshua llega a los 34, 35 años, la familia de Yeshua, la madre y los hermanos, ya son autosuficientes. O sea, los otros hermanos traen plata a la casa, no solamente Yeshua, ¿ya? Entonces Yeshua verdaderamente podía dejar la casa de María y todos sus hermanos y podía empezar su ministerio. ¿Ya me explico? Ajá. Ok. Eso es... o sea, que era costumbre en ese tiempo cuando el padre moría, el primogénito se convertía en el cabeza de la casa. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Eso es lo que pasaba 2000 años atrás. Ok. Para sostener la familia. Había que sostener la familia. Y creo que también, hermana Sonia, esto no está en la Biblia y la Biblia no lo dice, la misión de él quizás no estaba contemplado en su misión tener familia en la tierra. Exacto. No era la misión de él. No era la misión de él. Pero fíjense que como hombre seguramente era muy difícil para Yeshua no tener una mujer. ¿Ya? Dios le tiene que haber dado fuerzas increíbles para poder hacer lo que él hacía. ¿Ya? Y le dio una mujer compuesta de todo tribu, pueblo y lengua, a la que él le llamó iglesia. su desposada. Entonces todos nos casamos con Yeshua, ¿no es cierto? Todos. Millones de nosotros. Ya, amén. Ok. Ahora, Yeshua se va para Juan. Está en Galilea. Jesús dice en Mateo 3:13, fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. ¿Ok? Todo el pueblo judío escuchó que Juan el Bautista estaba bautizando gente y Yeshua decidió irse a Juan el Bautista. Y vamos a ver por qué Yeshua se va a hacer bautizado por Juan el Bautista. Quiero que vean el mapa y van a ver dónde está Galilea, dónde está Nazaret, donde Yeshua estaba con su familia en Nazaret. Y fíjense que de Nazaret al río Jordán son como 3 días de camino. Y yo lo caminé, Pastor Champán. Me fui caminando con un grupo de guías y son 60 kilómetros. Yo pensé que en 2 días lo íbamos a hacer y no pudimos hacerlo en 2 días, tuvimos que hacerlo en 3 días. 20 kilómetros al día, ¿ok? Wow. De Nazaret al río Jordán. Y después que uno llega al río Jordán, tiene que bajar
porque Juan el Bautista estaba bautizando al lado de Jericó. ¿Ok? Ya le voy a explicar por qué nosotros sabemos que es al lado de Jericó. Porque acuérdense que la zona de Perea estaba en las manos de Herodes Antipas. Y fue Herodes Antipas el que lo agarró a Juan el Bautista y lo puso en prisión. Herodes Antipas tenía un palacio en Perea. ¿Ok? Aquí está Perea. Pueden ver mi... Sí, usted no habló de eso, sí. Sí. O sea que donde lo agarró a Juan el Bautista, lo agarró aquí en Perea. Él estaba enfrente de Jericó. Y esto era un pasaje muy importante en la antigüedad hacia Jerusalén. Lo que pasaba, la gente de Galilea venía hacia el río Jordán, seguían el río Jordán hasta Jericó y de Jericó se iban para Jerusalén. ¿Ok? Esto se llama la ruta de peregrinación. ¿Ok? Y los judíos que estaban en Perea, del otro lado del río Jordán, también pasaban por Jericó. O sea que esto era un pasaje hacia Jerusalén y el pueblo judío pasaba por ahí y ahí estaba bautizando Juan el Bautista. ¿Ya? Y ahí lo agarraron y ahí vino Yeshua a ser bautizado por él. ¿Ok? O sea que la caminata de Nazaret al río Jordán son 3 días y del río Jordán hasta donde Juan el Bautista estaba, por lo menos una semana más. Wow. Caminando. ¿Ok? Y fíjense que Yeshua caminaba rápido. Dice que los discípulos tenían problema de estar a la par de él porque estaba caminando tan rápido. ¿Ok? Pero de todas maneras. ¿Ok? O sea que una semana y media de caminata para llegar a donde estaba Juan el Bautista. Interesante, ¿no, pastor? Interesantísimo. Tremendo. Ok. Ahora, fíjense que Juan no lo reconoce a Yeshua. O sea, son primos, pero nunca se vieron, ¿sí? Y no sabía Juan que este va a ser el Mesías, que es su primo, ¿ok? Y por supuesto Juan el Bautista le decía a él que yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, no puede ser, ¿sí? Y fíjense que por qué Juan el Bautista le dice una cosa así a él, porque generalmente él bautizaba a toda la gente que venía, ¿ok? Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende. O sea que Juan el Bautista, para poder reconocer el Mesías, tenía que ver esa visión de la paloma, tenía que ver esa visión del Espíritu Santo descendiendo y permaneciendo en él. Y él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Fíjense lo que nos está diciendo, ¿ok? Juan no lo reconocía, eventualmente sí lo reconoció por la visión del Espíritu Santo en ese momento. Pero ¿por qué entonces Juan el Bautista, antes de ser bautizado, antes de que reciba esa unción del Espíritu Santo, ¿por qué Juan el Bautista le está diciendo a Yeshua, yo necesito ser bautizado por ti? ¿Ya? Es probablemente que Juan podía sentir en su corazón la santidad de Yeshua. Él podía sentir en su corazón que este hombre que vino a ser bautizado es muy especial. Y yo tendría que ser bautizado por él y no al revés. ¿Sí? Es una revelación que el Espíritu Santo le dio a Juan el Bautista para poder decir una cosa así. ¿Ya? Gloria a Dios. Ok. Ahora, ¿a qué se refiere con respecto a la justicia? Cumplir toda justicia. ¿Sí? Yeshua le responde
por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es lo que es esta toda justicia? ¿Sí? Y fíjense que qué es lo que significa justicia. Se refiere a la forma correcta de hacer las cosas. Gloria a Dios. Había un protocolo. Las escrituras establecieron un protocolo estándar para la expectativa mesiánica. Yeshua y John deben seguir ese protocolo en el orden correcto. Parte de ese protocolo requiere que un profeta se levante y declare al Mesías. Tiene que haber un witness. ¿Cómo se dice witness? Testigo, un testigo. Un testigo. Tiene que haber un testigo, un profeta testigo que declare a esta persona Mesías. Así como el profeta Samuel ungió a David, el profeta Natán ungió a Salomón, ¿sí? El profeta tenía que verdaderamente ungir, ese era el protocolo, al Mesías. Y había un cronograma profético que tenía que encajar pieza por pieza en el rompecabezas. Y yo creo que esa era la parte, porque ya el profeta Isaías nos enseñó sobre la voz que clama en el desierto. Y esa voz era Juan. Y nos enseñó en la otra lección sobre que él era el Elías que tenía que venir, que el mismo Yeshua dice, él era el Elías que tenía que venir y ustedes no lo recibieron. Exacto. Okay. Exacto. Okay. O sea que Yeshua tenía que seguir el protocolo. Él tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo tenía que venir y reposar sobre él. Estaba todo identificado en las Escrituras específicamente, y esto tenía que pasar, ¿sí? Para cumplir toda justicia. Fíjense, y es increíble, hermana Sonia, que como esto se fue cumpliendo cronológicamente, y me viene a la memoria cuando los reyes del oriente, los magos, vienen buscando al niño. Ellos van donde Herodes, y Herodes manda a buscar a los rabinos y le pregunta dónde había de nacer el Mesías. Y ellos citan la cita bíblica, y ni aún así los rabinos pudieron entender que ese niño era verdaderamente el niño Emmanuel que Dios enviaba al mundo a redimir primero a la nación de Israel y luego a todo el mundo. Ellos no lo entendieron. Sí. No. O sea que muchas veces uno puede tener las Escrituras enfrente de los ojos, pero si no tiene la revelación del Espíritu Santo, no te va para ningún lado. Ok, entonces estamos en el número 7, que otro protocolo de las Escrituras es que Elías tenía que preceder al Mesías, tenía que anunciar su llegada. Fíjense que Elías era el profeta que tenía que anunciar la llegada del Mesías. Y sabemos que Yeshua mismo dijo, Juan el Bautista es Elías, ¿sí? Y también Yeshua se bautizó en el agua para ser un ejemplo a los creyentes en Yeshua, ¿sí? Acuérdense que Pedro, cuando vino a la fe 3,000 personas en Jerusalén, dijo a todos los creyentes, dijo, bueno, ¿qué nos para de bautizarlos? ¿Sí? O sea que verdaderamente Pedro también hacía la inmersión en agua, ¿sí? Antes de que la gente recibiera el Espíritu Santo. O sea, tenemos la misma cosa con Yeshua. Primeramente se bautiza en agua y después se bautiza en el Espíritu Santo. Por supuesto, el Espíritu Santo tiene poder de decidir si la persona no puede bautizarse en agua o por alguna razón. Él decide cuándo él entra a la persona, cuándo él bautiza a la persona con el Espíritu Santo. Pero en las Escrituras siempre nos pide
primero que nada, bautizarse en el agua del arrepentimiento y después recibir el Espíritu Santo. Sí, esa es la manera en que las cosas van. Ok. Y fíjense que hay una interpretación rabínica que es muy, muy importante porque está conectando todas las escrituras del Antiguo Testamento con respecto al Mesías. ¿Ok? Y es una interpretación del libro de Génesis. Fíjense lo que es esto. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Acuérdense que qué es lo que hizo la paloma cuando desciende sobre las aguas, ¿sí? Sobre las aguas del río Jordán. Y fíjense que el Espíritu de Dios desciende, se movía en las aguas, ¿sí? Él estuvo presente en la creación del mundo, ¿ya? Esto se refiere, fíjense lo que nos está diciendo, esto los rabinos nos están diciendo, esto se refiere al Espíritu del Mesías. Como lees en Isaías 11:2, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Fíjense lo que nos está diciendo. ¿Qué mérito le hará venir? Vendrá moviéndose sobre las aguas. Fíjense la conexión del Espíritu y el agua. Gloria es decir, vendrá en el mérito del arrepentimiento que está ligado al agua, como está escrito en Lamentaciones, derramará como agua su corazón. Fíjense lo que es esto. Maravilloso, ¿no es cierto? Sí, tremendo, tremendo. Tremendo. Esto es interpretación rabínica del Mesías. Gloria. Acuérdense que Juan en el Gospel of Juan, ¿cómo se dice? El Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan nos dice que Yeshua era el verbo. Ajá, en el principio era el verbo, sí. ¿Y dónde estaba ese verbo? En la creación del mundo. Él estaba creando el mundo con su Padre, con el Espíritu Santo. Wow, gloria. ¿Sí? Fíjense la conexión impresionante que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora, la unción. Y esa escritura que usted leyó es la interpretación que los rabinos le dan a las escrituras sobre lo que es el Espíritu Santo, lo ligan en una relación con el agua. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria Fíjense a Dios. que cerca que están de conocer a Yeshua. Sí. Fíjense que cerca de están de tener un entendimiento de Yeshua, cómo Yeshua está conectado con esto. Wow. Ahora, fíjense que no todo lo que los rabinos dicen es verdad. Y no todo lo que los rabinos dicen es correcto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo veo esto? ¿Cómo veo yo, por ejemplo, el Talmud, que es la interpretación rabínica? Si va de acuerdo con lo que las escrituras nos dicen, entonces bueno. Correcto. Si va de acuerdo, si va en contra de lo que las escrituras nos está diciendo, no es bueno, hay que rechazarlo. Y ahí es la bendición que tiene usted como creyente, como lo fue Pedro, como lo fue Saulo, porque Saulo también seguía la interpretación rabínica, sea lo que sea, hasta que el Señor lo iluminó. E igual que usted, el testimonio suyo que usted tiene que volverlo a dar un día de esto, de cómo usted viene al Mesías, cómo el Mesías se le revela, que fue algo personal, algo propio, usted sufrió golpes, sufrió de todo tipo de maltrato, hasta que usted tuvo que una noche decirle, pero Señor, pero me están acabando, me van a matar, a algo por mí. Entonces, esa revelación le nació a usted, le nació a Daniel, le nació a David Aimon, y la mayoría, hay alguna similitud en la mayoría de personas que salen del judaísmo, de la costumbre de los padres, y vienen al mesianismo, y el Señor se les revela como su Mesías. Ahí hay la distinción que ustedes tienen de poder distinguir qué es válido dentro del movimiento rabínico
qué va de acuerdo a las Escrituras y qué no va de acuerdo a las Escrituras. Y entonces Dios lo dota y le da la capacidad de poder rechazar lo que no es bíblico y abrazar lo que es bíblico. Lo que claro, hay que aprender a discernir. Entonces, ¿cómo uno discierne? ¿Cómo uno puede discernir qué es bueno y qué es lo que es malo? ¿Cómo uno puede discernir cuando te están enseñando en iglesias y te están enseñando algo que no es bíblico? ¿Cómo uno va a discernir? Leyendo las Escrituras. No hay otra. Para poder discernir qué es lo que es bueno o malo, hay que sí o sí estudiar las Escrituras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y eso es ustedes, con todo el estudio que ustedes tienen, que ustedes son los dueños de la Torá, los guardianes de la Torá, aún todavía hay esta confusión tan grande. ¿Cuánto más en el pueblo gentil nosotros, que no tenemos las Escrituras, no las recibimos del original, como ustedes la tienen original? Sí, ¿Cómo debemos nosotros, los creyentes gentiles, ser amantes de este tipo de enseñanza, seguir este tipo de enseñanza que nos va guiando paso a paso por las Escrituras de manera correcta? Amén, amén. Amén. Adelante, hermana Sonia, adelante. Tremendo, hermana. Ahora, fíjense que la unción del Mesías dice así, en Mateo 3:2, decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que Juan el Bautista está haciendo? Está anunciando que la era mesiánica comienza. Se estaba acercando, estaba a punto de comenzar y que uno sí o sí tenía que arrepentirse. Wow. ¿Ok? O sea, es una idea apocalíptica. Esa es la idea que Juan el Bautista tenía en su cabeza. Ahora, un reino necesita un rey. Y la era mesiánica necesita ¿qué? Un Mesías. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el Mesías? Es el ungido de Dios. ¿Ok? En griego es Cristo. ¿Sí? Que es el ungido. Ahora, no sé si le dije esto anteriormente, pastor, pero yo tuve una turista acá en Israel y yo le digo, decime, ¿qué es lo que significa Jesús el Cristo? Cristo Jesús, ¿qué es lo que significa? Y ella me dice, Jesús es el nombre y Cristo el apellido. Bueno, eso no es así, ¿ok? Cristo significa el ungido. Es un título, es como decir Mesías, Jesús el Mesías, ¿ok? Y un ungido es un rey, ¿ok? O sea que fíjense todas las conexiones que tenemos aquí, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que dicen los rabinos? Dicen así, si Yeshua es el ungido, ¿cuándo ocurrió la unción? ¿Sí? Porque ¿cómo piensa el pueblo de Israel que la unción es una unción como aceite? Como todos los reyes del pueblo de Israel fueron ungidos con aceite, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel dice, Yeshua nunca fue ungido con aceite, y eso es verdad, ¿ok? Nunca él fue ungido con aceite, que nosotros sepamos. En las Escrituras no está escrito esto, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de unción? Dice, para ser ungido el Mesías debe ser ungido por un profeta, ¿ok? Acuérdense de Natán, que ungió a Salomón, ¿sí? Y Samuel, que ungió a David, ¿ok? Siempre tenía que ser un profeta. Y tenemos Elías, que Juan el Bautista está ungiendo a Yeshua, pero no es un ungir con aceite, ¿ok? Fíjense, acuérdense que Yeshua mismo dijo que él es Elías, el que había de venir, ¿ya? Yeshua dice de Juan el Bautista, ¿ok? Según la tradición judía, Elías está destinado a ungir el Mesías con aceite,
y revelarlo a Israel. ¿Ok? De hecho, el mismo Mesías no conocerá su propia identidad. Esto es lo que el pueblo judío piensa, que el Mesías, siendo hombre, no va a conocer su propia identidad hasta que Elías se lo revele a él, hasta que este profeta vea que él verdaderamente es el Mesías y se lo revele. ¿Ok? Fíjense lo que el pueblo judío piensa, ¿sí? Y esto lo pueden encontrar, lo que voy a leer dentro de poco, lo pueden encontrar en Trifón, el judío, en su diálogo con Justino Mártir. Mártir. Es del siglo III, ¿ok? Trifón el judío está hablando con Justino Mártir, que era un creyente en Yeshua gentil en el siglo III de Cristo, ¿ok? Y fíjense lo que Trifón el judío dice. Todos esperamos que el Mesías sea un hombre mortal, ¿ok? Y que Elías venga y lo unja. Si algún hombre dice ser el Mesías, al menos debe ser un hombre mortal nacido de hombres. Pero como Elías aún no ha venido, concluyo que este hombre Jesús no es el Mesías. Entonces dice, bueno, Elías no está acá y no fue ungido, entonces no puede ser el Mesías. ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo, ¿sí? En otro pasaje, Justino afirma que la creencia judía de que el Cristo es desconocido, y ni siquiera se conoce a sí mismo que es el Cristo, no tiene poder hasta que Elías venga a ungirlo y revelarlo a todos, ¿ok? Esto es verdaderamente el pensamiento judío. Si Elías no está aquí, él no puede revelar al Mesías y no puede ser ungido. Entonces, en conclusión, Yeshua no es el Mesías, eso es lo que dice. ¿Okay? Ahora, fíjense que la unción de Yeshua fue diferente a la unción que los reyes de Israel tuvieron, ¿sí? La unción de los reyes de Israel fue con aceite, ¿ok? Pero la unción de Yeshua fue con el derramamiento del Espíritu Santo sobre él, ¿sí? Ahora, acuérdense que cuando Samuel unge David con aceite, el Espíritu Santo viene a él. Y también a Saúl, cuando él ungió a Saúl, el Espíritu Santo cayó sobre Saúl. Sí, señor, sí, señor. Pero ¿qué es lo que pasa con Yeshua? El aceite de unción simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. Y Yeshua recibe el Espíritu Santo después de ser bautizado. ¿Ok? Fíjense lo que dice en 1 Samuel 16:13. Samuel tomó entonces el cuerno donde llegaba el aceite y lo ungió como rey a David en presencia de sus hermanos, y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. ¿Ok? O sea que nosotros vemos una conexión con el aceite y el Espíritu de Dios. Ahora, yo creo que va a haber eventualmente una unción con aceite del Mesías cuando él sea rey de Israel, rey en Jerusalén, ¿sí? Acuérdense que David no recibió solamente una unción, recibió 3 unciones diferentes. La primera unción fue cuando Samuel lo unge, en 1 Samuel 16:13. La segunda unción, años después, los hombres de Judá lo ungen como rey de Judea, ¿ok? En 2 de Samuel 2:4. La tercera unción, después de la unificación del reino, hombres de Israel lo ungen
en 2 de Samuel 5:3. O sea que pueden ver que hay diferentes unción a David, no solamente una, y puede ser que Yeshua mismo va a recibir otras unciones en el futuro, pero la unción que Yeshua recibe es una unción de agua y del Espíritu Santo después de pasar por el agua, ¿ok? Y fíjense que el ritual de inmersión de Juan sustituye la unción del Mesías, ¿ok? Así como el Espíritu Santo vino poderosamente sobre David desde el día de su unción en adelante, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre Yeshua cuando Juan lo sumergió. Tuvo lugar una unción espiritual. Yeshua se convirtió en el ungido, el Mesías, por el derramamiento del Espíritu Santo sobre él. ¿Ok? Ahora, fíjense que hay una oración que se hace después de el bautismo en agua en el pueblo judío, ¿sí? Bendito eres el Señor Dios nuestro, Dios, Rey del universo, que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó con respecto a la inmersión en la recolección de agua. O sea que fíjense que hay una oración. Y fíjense que Yeshua hizo una oración después que él se bautizó. En Mateo 3:16 nos dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua, entonces los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. ¿Ok? Fíjense que en Lucas 3:21 nos dice, mientras Jesús oraba, ¿sí? Después de ser bautizado empezó una oración. Puede ser la oración común que tenemos en el pueblo judío que decimos después de ser bautizados, o a lo mejor él estaba orando en su propio corazón, ¿sí? Y cuando Jesús oraba se abrió el cielo. Esto es en referencia a Ezequiel 1:1, que está conectando con los cielos abiertos con una visión, ¿sí? Acuérdense que Ezequiel nos dice, los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios, ¿ok? Entonces Yeshua, después de orar, los cielos se abren y él ve una visión. De la misma manera, Yeshua ve la visión del Espíritu de Dios descendiendo sobre él como una paloma. ¿Ok? Juan también dio testimonio. Juan vio esa visión también de esa paloma. ¿Sí? Acuérdense que de acuerdo al Antiguo Testamento, con dos testigos se formaliza un asunto, ¿sí? Y ahí tienen el testigo de Yeshua, el testimonio de Yeshua y el testimonio de Juan, ¿sí? Juan también ve esa visión, ve el Espíritu de Dios descender del cielo como paloma y permanecer sobre él, ¿ok? El descenso del Espíritu sobre Yeshua cumplió la profecía mesiánica de Isaías 11:2, donde dice, sobre él reposará el Espíritu del Señor. Fíjense, todo está conectado íntricamente con el protocolo del Mesías y con lo que el Mesías está haciendo paso por paso en este momento. Él ve esa visión, reposa el Espíritu del Señor sobre él y ve una visión. ¿Ok? Ok. Ahora, tenemos un libro apócrifo que se llama Los Salmos de Salomón. No sé si escuchó, pastor, de este libro. Sí, lo he escuchado y me gustaría tenerlo.
son 18 salmos de Salomón, pero no de Salomón que nosotros nos acordamos de 3000 años atrás, sino otro Salomón del siglo I o II antes de Cristo. Y dice así estos salmos de Salomón: He aquí, oh Señor, y levanta sobre ellos su rey, el hijo David, en el tiempo que tú elijas, Dios, para que reine sobre Israel tu siervo. Dios lo hará poderoso por medio del Espíritu Santo. Fíjense que Él recibe poder, así como Él recibe el Espíritu Santo en sí mismo, Él recibe poder, ¿ok? Y sabio por medio del Espíritu de entendimiento, con fuerza y justicia. O sea, verdaderamente la unción del Espíritu Santo le da a Yeshua entendimiento mucho más grande de que el mundo vio, ¿sí? Hasta ese momento. Ok. Ahora, en la literatura... Y ahí se cumple lo que usted dijo ahorita, Isaías también, 11, versículo 1 y 2. Sí, señor, léalo. Sí, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Santo. El Espíritu de Dios, Santo, que le dio tanto a Yeshua, ¿sí? Wow. Ahora, fíjense que hay una en la literatura rabínica hay una visión paralela a esta, que es la visión de Shimon ben Zoma del Espíritu de Dios flotando sobre las aguas primigenias de la creación, como una paloma flotando sobre sus crías sin tocarlo, ¿sí? Hovering en inglés, hovering arriba de las aguas, ¿sí? Y fíjense que es exactamente como Yeshua ve este Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de una paloma, ¿ok? Ahora, acuérdense que en la creación, Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿sí? Hablamos un poquito de esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo el Espíritu de Dios cuando estaba sobre las aguas? Él hizo una nueva creación. Fíjense lo que es esto. Él creó una nueva creación cuando estaba sobre la faz de la tierra, ¿sí? Cuando un discípulo de Yeshua se bautiza, él pasa a ser una nueva creación del Espíritu, ¿sí? El agua y el Espíritu. Fíjense cómo va mano en mano. Amén. Sí, y no quería sacarla, pero hay muchas preguntas que nos han estado haciendo, y una de las preguntas que se ha hecho, y eso ya sería para otro estudio, que antes de esa creación que creó el Eterno, donde crea a Adán y Eva, que si ya Satanás había sido desterrado, Luzbel había sido desterrado y confinado a los abismos, si antes de la creación humana ya se había dado el conflicto bélico celestial, cósmico, y Satanás había sido desterrado y confinado en el abismo, lo más profundo de la tierra. Ya vamos a hablar de esto. No ahora. El miércoles. Ok, no ok. Ahora, porque okay. tengo todo preparado para el miércoles. Vamos a hablar de Satanás, vamos a hablar quién es Gloria, él. Gloria. Vamos a hablar de todo esto, que de la tentación de Yeshua después de su bautismo. Esto Gloria. Es lo que es para el miércoles. ¿Ok? Amén. Deje paciencia nomás, ya vamos a estar en esto. Ok. Y fíjense lo que Yeshua dijo, que lo dijimos ya la lección pasada.
Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Fíjense que hay una conexión entre el agua y el Espíritu de Dios. No podemos separar a los dos, ¿sí? Tenemos que tener el agua del arrepentimiento y la unción del Espíritu Santo, así como Yeshua mismo lo hizo, ¿ok? Ahora, la Biblia es clara. Ok, tengo otro pedazo, pero no creo que vamos a poder hacerlo, pastor. Ya son las... Son las 12. Podemos guardar esta otra parte para el próximo miércoles, sí, que usted comience acá. Vamos a presentarle a los hermanos el libro que Dios le ha permitido a usted escribir en inglés y en español, ya que Alma Radio apoya su ministerio 100%, y también como los hermanos, ya que este es un ministerio que es sin fines de lucro, depende de las donaciones y la bendición que usted, Dios lo toque el Eterno lo toque para bendecir a la hermana Sonia. Nosotros acá en la parte de nosotros hacemos nuestra parte, ella hace su parte. Cada estudio de esto cuesta muchas horas de trabajo, muchas horas. Entonces está el libro, que es un libro excelente, ya está disponible, Polémica Territorial de Israel. Háblenos un poco de ese libro. Está en Amazon, hermanos, si quieren comprarlo. Y también, si quieren estar conectados conmigo, pueden ir a Facebook. No me manden a mi Facebook personal, ya no tengo lugar donde poner a gente en mi Facebook personal, pero sí pueden entrar al Facebook del grupo que se llama The Bible and Israel with Sonia Waters. Todos estos estudios están en YouTube, en Sonia Waters Israel. Las presentaciones que yo hago bíblicas están disponibles en Gumroad. Ustedes pueden comprarlos allí. Las últimas todavía no están allí, para los previos estudios que hice sí están ahí. Ok, y si quieren apoyar el ministerio de enseñanza que tengo, por favor háganlo por Zelle o por PayPal. A mi email soniaolywaters@gmail.com, y si me quieren escribir un email, cuando puedo contesto, y si no puedo no contesto. O sea, a veces tengo tiempo, a veces no tengo tiempo, así que perdónenme, pero mi email es soniaolywaters@gmail.com si quieren estar en contacto conmigo. Si quiero, hermana Sonia, para no ignorar, una hermana hizo una pregunta, Luz Angélica Velázquez, y es una pregunta que yo la considero que ella debe escribirle a usted de manera personal. Hay preguntas que se hacen, no es que estamos, pero que sacan, desvirtúan el tema. Entonces esta pregunta tiene que ver con el matrimonio. Yo le recomiendo a la hermana Luz Angélica Velázquez Rincón que le escriba directamente a usted. Hay varias preguntas que se nos han hecho, pero ya son las 12:04. No tenemos el tiempo para contestarle. Hay otra pregunta de San Juan 17:5 que le está preguntando a usted sobre este versículo. Nos habla de la poderosa, omnisciente, omnipresencia, gloria de Dios. No va con el tema también, porque hoy estamos hablando de dimensión, porque la dimensión, entonces no quiero sacar a nadie del tema que estamos tocando. El miércoles nosotros vamos a continuar hablando sobre la segunda parte de este tema. Gracias, hermana Sonia, gracias. Estamos en el Instituto Bíblico Virtual de Alma Radio. Así que, amén. Shalom. La oración de bendición, para que el Señor toque los corazones. Mire, hermana Sonia, y usted tiene que mandarme un video, ayudarme. Necesitamos hacer una imagen nueva. Estamos solicitando a los hermanos que nos apoyen. Yo quisiera que cuando usted esté dando esta enseñanza,
la estén viendo en República Dominicana, la estén viendo en toda Latinoamérica, en Alma Radio Paraguay, que ya tenemos la frecuencia, que su enseñanza, que yo sé que hace falta, la estén viendo en toda Latinoamérica. Estamos necesitando ahora $42,800 para comprar unos equipos. Ya tenemos, no, pero ya tenemos 18,090. 18,090, los hermanos están siendo tocados. Y lo que queremos es seguir sembrando esta buena enseñanza, esta buena palabra. Que su enseñanza corra en toda Latinoamérica. Para que la gente puedan oír de una persona judío como Pedro, como María, como todos nuestros hermanos que predicaron el Evangelio, la verdad infalible de Dios. Ore por nosotros. Amén. Sí, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך, אבא, מברכים אותך ומודים לך שרוח קודשך איתנו כל הזמן. אני מבקשת בשם ישוע המשיח שאתה תברך כל אלה ששומעים וישמעו, תברך אותם ותפתח להם את העיניים, לראות את האמת של התנ"ך, לראות את כל מה שאתה עושה, אבא, בשם ישוע משיחנו, תברך את פסטור צ'מפן וכל המשפחה שלו, וגם כן את אלמה רדיו, שאתה תדריך אותם עם כל מה שהם צריכים לעשות. בשם ישוע משיחנו, amén, amén. Amén, shalom, shalom, que descanse y el miércoles la veo. Bendiciones, bendiciones. Amén. Bye, bye, bye.